La antinomía antípoda como esquema mental del migrante, por el doctor Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Latina de México. La antinomía antípoda es el trabajo que explora y analiza los esquemas mentales que se van construyendo en la subjetividad desde los trabajadores migrantes dentro de la incorporación del hábitus bajo recurrentes contrastes vivenciales dados por los procesos sociales de percepción y de representación simbólica en la experiencia migratoria, donde constantemente este esquema mental implícitamente hace un trabajo comparativo sobre dos sociedades y dos culturas diferentes, eh, sintetizando en su experiencia y perspectiva, por lo general parte de alguna referencia a acervo común o particular de manera genérica, pero señalando una diferenciación específica sobre las cosas, los espacios, los lugares, las personas, las costumbres y las prácticas sociales, etcétera, que encontró en el centro con relación a su país de origen, periferia, centrándose constantemente en las operaciones subjetivas, comparativas, referenciales, casi de manera inconsciente. Es muy importante. Hay gente, bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en la gente que va por primera vez, ahí más que los acervos que tiene, porque no los tiene, apenas los va a construir, cuando ya está en el país centro, ejemplo, en Estados Unidos, ahí la contraparte de la parte antípoda sería la esperanza. Entonces se está jugando con las condiciones por las cuales se va de migrante y lo que está esperando encontrar en tierra prometida. La antinomía antípoda se da en los procesos de subjetividad que tiene el agente migrante, quien realiza operaciones simbólicas cuando hace diferencias culturales, lo que admira, lo repudia, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que conoce, lo que desconoce, lo que desconcierta y clasifica dentro de lo similar o lo diferente, este, las distintas experiencias, cosas, pensamientos que va encontrando. Esas formas a las que hace referencia constantemente como hilo conductor de la experiencia vivida e imaginada, que opera en su memoria al comparar en una valoración de algo y que expresa en la anécdota o en el relato. Parte de las diferencias dadas tanto en la desigualdad como en la diversidad cultural principalmente, siempre representados en la oposición antípoda centro-periferia, en los espacios, campos de las relaciones sociales donde ha vivido, transita o ha podido transitar en el país centro, en las prácticas como en las representaciones culturales ante determinadas situaciones y condiciones. Las representaciones simbólicas que va construyendo en el centro y sobre el conjunto de los espacios sociales en el país receptor son procesos sociales que se dan en circunstancias, condiciones que se van desarrollando en el cual el agente migrante labora, interactúa en una red matricial de espacios en las cuales tiene acceso y por donde puede circular o transitar para encontrar sentido a su acción, presentadas en las formas de pensar y condiciones materiales de vida significativas para los agentes migrantes que de manera contrastante y constante hacen referencia entre el aquí y el allá. La intención de estos esquemas mentales dados en las formas discursivas, planteados en los testimonios orales de los migrantes, en el fondo se trata de valoraciones que ellos hacen, siendo que descubren y proponen formular sus formas y dimensiones a las que propongo denominar antinomía antípoda, que también puede sugerirse llamarse oposición simbólica sobre las diferencias geoculturales, deixis axiológica, oposición binaria, comparaciones valorativas de determinados sujetos sobre dos lugares diferentes.
La diferencia de la percepción entre los tipos de actantes externos. Fíjense que las formas de participar y percibir de ciertos extranjeros, esbozada por Satarain y Dorantes en el 2004, quien hacen una diferenciación social entre las formas de percibir de los distintos actantes, por ejemplo, el turista, el exiliado, yo diría el estudiante, el funcionario y el migrante laboral, que se dan en los procesos de subjetividad diferenciado entre estos actantes o agentes sociales, y las diferencias se dan en las condiciones sociales de vida y por lo tanto en las formas de construcción social, entre ellas pues como parte de la desigualdad cultural que se dan en los migrantes. Entonces el turista pues es una gente que sale a otro lugar, tiene recursos, lleva rutas por lo general, el que es mochilero, bueno, pues lleva rutas, él va a visitar, no tiene necesidad alguna, mientras que el exiliado por lo generalmente tiene un capital cultural, por lo general fuerte, y y es aceptado en el país centro, y ahí radica y empieza a vivir bajo ciertas condiciones sociales muy distintas al trabajador migrante, que se dan de dos tipos, ¿no? El que va con relativos recursos y que va con papeles, que no es la mayoría de este centro en Estados Unidos, y los que llegan sin papeles y que empiezan a trabajar y están buscando la papa, le decimos, buscan trabajo para alimentarse y poder mandar dinero a su familia a través de las remesas. Entonces, y no quiere decir que sean tontos, hay una desigualdad cultural muy fuerte, porque generalmente, pues, un migrante común tiene un nivel de estudios, aunque sí vimos en ciertos periodos de migración donde hubo gente hasta con posgrado, así, utilizando el recurso de la migración. Pero esto es lo que nos diferencia, ¿no? Y un estudiante, pues llega, puede tener muchas limitaciones, llega a un lugar, renta, no lo anda buscando la migra, tiene una estancia más cómoda, pues ya el funcionario no se diga, pues el funcionario que va al extranjero, pues vive en ciertas condiciones sociales. Y es muy interesante Satarain, lo que hizo Satarain y Dorantes, de diferenciar los actores, o sea, sí puede haber distintas formas de recuerdo, sí, pero las condiciones sociales, tanto las intelectuales como las económicas, son distintas entre estos sujetos. Y es importante demarcarlo. Bueno, operaciones para la reconstrucción. Se retomó el procedimiento de la Escuela Estructuralista de Claudio Lévi-Strauss para la oposición binaria. Se retoma el discurso donde hacía referencia simultánea de dos lugares, centro-periferia, el migrante. Esta es la contribución que nosotros hacemos. Se procedió a establecer los elementos que se representan como oposiciones en la corporación referida, tanto por la desigualdad social, económica o cultural, o por las tres, y por las diferencias culturales de diversidad. Sí, son dos cosas muy importantes que hay que entender y discernir. Una son las condiciones sociales que se dan, y cuando ponemos centro-periferia no quiere decir que el migrante sabe todo lo de la periferia o todo lo del centro, sino que son contrastes en la vida cotidiana que va viendo y que va percibiendo y experimentando. Son distintos. En los países centro viven en otras condiciones, en ciertas cosas mucho mejor que en los países periféricos, por eso se va la gente a trabajar allá. Entonces, una de ellas es el trabajo, otra de ellas son las condiciones de vida, otra de ellas pues, tiene que ver con las formas de relacionarse. Tampoco estoy diciendo que en automático sea mejor allá. De hecho, el migrante lo sabe. En algunas cosas, en las festividades, ¿no? Pues es mejor su país, digo, su lugar, donde él vive, en la periferia. Y cuando hablo de la periferia, no hablo de la gran periferia,
ya sea como país, sino hablo de la región, de la comunidad en la que él vive, y que también su cabeza está interactuando en ella, en donde se siente, en algunos casos, reconocido, en donde hay ciertas cosas, hay familiaridad, se le reconoce en el país referente, en el espacio, en la localidad referente. Entonces, pero sí hablan de dos distintas formas de vida y claro, en un momento dado, pues está sacrificando una por otra y está reconsiderando, ¿no? Entonces, eso es una operación que no se puede generalizar del todo y para todo, sino que está constantemente yendo y viniendo de manera en su esquema mental, con el recuerdo, en la situación de cómo es aquí, cómo es allá, en qué se siente mejor aquí, en qué se siente mejor allá. Y esa es la cuestión de las desigualdades económicas, sociales y culturales, pero también indudablemente está la cuestión de diversidad, que es a la que está más familiarizada, en donde se siente mejor, en donde se ha incorporado una serie de elementos culturales que han formado parte de su identidad y de su ser. Entonces son estas dos cuestiones que son las que va a estar pensando, ponderando, reflexionando y nosotros también en esta manera de valorar y ponderar la posible situación en el centro país y en la periferia, en su lugar de origen, ¿no? O de donde partió. Los elementos tienen ciertas asociaciones y relaciones que se dan entre ellas con una valoración propia entre ellas y varía, no es definitivo. Este, configurando un cuadro de representaciones simbólicas de significados diferentes de cada una. En el discurso hay una valoración implícita o explícita donde uno de los elementos lo pondera sobre el otro. Entonces hay cosas que le gustan más en su lugar de origen o hay cosas que más le gusta en el país del centro. Y a partir de estas operaciones de pares antagónicos, eh, o diferenciales, quizás sea lo más correcto, se explora el sistema de representaciones que tiene el sujeto cultural sobre la percepción social de las cosas, las personas, los lugares, etcétera, valorados como sistemas de significados en su conjunto. Entonces él ve, por ejemplo, la comida. Es probable que en algunos casos le guste más la comida donde él pertenece, pero a lo mejor ante la carencia puede que pondere más una vez que ha trabajado y tiene recursos el valor determinado, por ejemplo, la comida en el centro. Y eso es importante, así como eso, pues va a valorar las personas, va a valorar los lugares, los consumos, los espacios donde participa, las amistades que va construyendo y que se van dando. Entonces, esta valoración diferencial de los distintos elementos y se la va a ponderar entre los dos espacios. Bueno, así como el sistema de significados en el análisis puede representar la estructura posicional del sujeto cultural que experimenta ante los elementos, que enfrenta entre lo conocido, lo desconocido, lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que admira, lo que respeta, lo que asombra, lo que extraña, lo que añora, lo que recuerda, de los, etcétera, de los sistemas de representación de los hábitos grupales. Entonces, dentro de las comparaciones culturales se dan las similitudes o las analogías con referencia a las cosas, pero también las diferencias y qué diferente es una sociedad a la otra. Y puede ser implícito o explícito la comparación del discurso. Nos ha tocado ver donde implícitamente, como algunos ejemplos que más adelante vamos a señalar, está hablando de las diferencias, pero son las diferencias
no con otro estado o con otro país o no, sino generalmente con lo vivido, con lo que ha experimentado, con lo que él recuerda de los dos países, de donde él parte al país destino, del de origen al destino, principalmente, ¿no? Y con referencia para la identificación de la oposición de la identidad. Sí, entonces en la cuestión de etnicidad, va a hablar de ellos, de la gran masa de ese país destino, centro, que es importante que van a ser ellos y nosotros, va a ser los migrantes y los mexicanos que están allá. Entonces, esa va a ser la diferenciación identitaria que va a dar, aunque, y posteriormente también lo vamos a presentar, es que en el país destino, en Estados Unidos, pues hay una gran diversidad cultural, como lo muestra la siguiente imagen, que es parte después de un trabajo que hice antes del 2014, pero que lo publicamos en el 2014 y que está ahí para ustedes, donde convivió con los costarricenses, los brasileños, los sudamericanos, los españoles, los colombianos, los chilenos, los franceses, los dominicanos, los ecuatorianos, los italianos, los filipinos, los africanos, los tailandeses, los nicaragüenses, los puertorriqueños, los japoneses, los hindús, los hondureños, los polacos, los centroamericanos, los canadienses, los vietnamitas, los panameños, los europeos y los afroamericanos y los distintos grupos étnicos allá en Estados Unidos. Pero eso va a ser en un trabajo posterior que les vamos a presentar. Por otro lado, pues también es una relación comparativa con referencia a tiempo y al espacio para su ubicación. Retomamos a Norris en Paine 2002, en página 142, donde plantea, según Emily Benavistes, en el discurso se vincula los aspectos del lenguaje que solo pueden interpretarse por referencia al hablante, a su situación del espacio temporal o aquellas variables que sirven para especificar el contexto localizado del enunciado, que incluyen los pronombres personales, en especial yo, tú, y los deíticos del lugar aquí y allá y las marcas temporales ahora, hoy, ayer, el pasado. Por eso es deítica esta forma de plantear no solamente la situación centro-periferia, sino que también le da una dimensión espacio-temporal, ¿no? Y de acuerdo a Bernstein, 1985, define la deixis, es la función señalizadora en el lenguaje que traza las coordenadas espaciales y temporales y los factores de comunicación entre el emisor y el receptor, y que también van a estar presentes en los esquemas mentales de los migrantes mexicanos, en las antimonías, en las antinomias antípodas. Bueno, el esquema de representación comparada con las prácticas significantes. Y la gente hace las comparaciones entre una y otra cosa, optando por el valor más conveniente, suponemos, de acuerdo con su posición o estrategia. Y no quiere decir que viene a ser como el control de calidad, la opinión, sino muchas veces lo haces también por estrategia, ¿no? Por quedar bien, por mantener el espacio, por simpatizar. Entonces, eso también es muy relativo. No está hablando nada más como el doctor que habla y opina sobre las cosas, sino si trata de seducir a alguien o trata de impresionar a alguien, pues va a estar de acuerdo a la posición y depende de quién y con quién está hablando y cómo lo esté planteando. Por eso hablamos de acuerdo a su posición o estrategia. Sí, una estrategia posiblemente argumentativa. Existen valores de diversos símbolos culturales en las comparaciones y que no lo determina del todo absolutamente, sino por lo general es de manera relativa. Por ejemplo, puede que le gusten algunas cosas en el centro, añore otras en la periferia y viceversa. Sin embargo, puede tener un valor ponderado, mayor o menor, sumario en general, sobre el centro y la periferia. Y cuando decimos sumario, porque puede ser alguna cosa que reconozcas del centro o alguna cosa que reconozcas en la periferia, pero que puedas tener la preferencia en general. Ya ese valor sumario, que es la preferencia en general,
es a lo que nos referimos. Entonces, como ejemplo, hablamos sobre la posibilidad de acceder a artículos de cualquier clase. Ese es un testimonio que nos dice de alguna manera un discurso que dice que les gusta mucho el centro porque la posibilidad de acceder a cualquier clase de artículos, o sea, la posibilidad de poder comprar es muy alta y puedes comprar lo que se te antoje. Por lo general tiene siempre uno dinero. Bueno, pues está trabajando en el centro, le dan un buen recurso y de manera implícita vemos que el discurso, ese mismo discurso, está la no posibilidad de acceder a cualquier clase de artículos, o sea, la imposibilidad de poder comprar es muy alta aquí en la periferia y no puedes comprar lo que se te antoje. Por lo general no tienes uno siempre dinero y sí, a veces tienes trabajo, a veces no tienes trabajo, o a veces el trabajo que tienes no es muy bien remunerado. La primera dimensión referencial de la antinomía antípoda es territorial. Entre el aquí y el allá, lo que distingue a unos de otros, unas cosas de otras, etcétera. Las dimensiones tienen subdimensiones que van desde el espacio nacional, regional, la localidad y hasta las comunidades, ¿no? Etcétera. Bueno, si las hay. Y la segunda dimensión referencial de la antinomía antípoda es temporal, de la hora al pasado, de la hora al futuro. Es el tiempo donde se valora el momento de su estancia o su recuerdo, su problemática, o su solución, su condición, las aspiraciones o las ponderaciones que se hace a través del tiempo. En el acto comparativo hace implícitamente una crítica a su cultura y sociedad, es importante que también lo entendamos, y existen otros procesos que implica de comparación valorativa cultural, tanto internos a la gente como externos, contextuales, como cuestiones políticas, económicas, etcétera, pues si lo trataron mal o si se portaron con mucha discriminación si fuese el caso. Bueno, para el estudio comparativo, la comparación la hace de manera doxística, a diferencia de la intervención directa del contraste que hace el análisis social, ¿no? Sugerimos que vean a Julia en 1991, página 97. Entonces, otro testimonio dice, no, pues nos pagan allá, pagan como en dólares y está mucho mejor allá. Allá hay mucho trabajo, entonces está diciendo que la remuneración es mejor en términos de dinero y que el trabajo pues cumple no solamente el pago del dinero, sino a lo mejor las condiciones o la tecnología, etcétera, que se realiza allá, considera este migrante que es mejor en el centro. Entonces, por lo tanto, aquí no pagan en dólares y como no hay mucho trabajo, sería lo implícito en este discurso. El esquema de representaciones comparadas en las prácticas significantes. El agente, al preinterpretar los cruces culturales o las intersecciones que experimenta en su emigración hacia otro lugar sobre las dos visiones de realidades, ¿no? Las prácticas de los lugares, las costumbres, las situaciones o las condiciones similares y diferentes, no parten de lo abstracto, sino de las condiciones reales que han experimentado en los espacios sociales y en las posiciones de su trayectoria. Y es muy interesante este cuadro, ¿no? Donde la extrañeza y la familiaridad, una vez que se da a través de los accesos, pueden ser en el centro o en la periferia. Generalmente, bueno, pues hay cierta familiaridad en la periferia porque es donde se ha venido formando, se ha venido configurando su formación identitaria. Y la extrañeza, extrañeza en términos de extraño, y se da principalmente en el centro porque es donde empieza a descubrir y a entender cómo actúa, cómo se da la sociedad, cómo se da los comportamientos, ¿no? Y este es muy interesante porque podemos ir desmontando esta antípoda de sensación que se dan entre un lugar y el otro. Sin embargo, en medida que la práctica, en medida que la presencia, en medida lo extraño va a pasar a ser familiar, ya una vez que se vaya acostumbrando a ciertas culturas, a ciertas formas de ser, a cierta, entonces ya lo que era extrañeza pasa a ser más familiaridad y también puede suceder la parte contraria, ¿no? Donde ya lo que había sido familiarizado, una vez que lleva bastante tiempo, en el caso de los
migrantes que ya se quedaron a vivir allá y ya tienen bastante tiempo en Estados Unidos, entonces lo que había sido familiar empieza a ser extraño o relativamente extraño, no completamente desconocido. Pero es importante esas maneras que nos permiten hasta entender las sensaciones de los migrantes de manera subjetiva. Bueno, el esquema de representaciones comparados en las prácticas significantes o de manera sumaria propiamente conjunta en los factores integrados y ponderados que pueden ser de diferentes signos y que consideran simbólicamente importante el migrante, generalmente con relación al logro de las posiciones y capitales acumulados específicos y diversos, a los sentimientos favorables de la experiencia, en donde implícitamente el agente migrante se ascribe en un punto de la narrativa, en un contexto, en un tiempo que se podrá estudiar dentro del sistema mundial y en el marco, desde una perspectiva macro y micro, en tiempos y espacios, y a la vez en procesos internos del sujeto que ha subjetivado la vivencia, equiparado las situaciones, procesándolas. Recuerden que en el video anterior habíamos platicado precisamente de las cuestiones de lógica simbólica que iban construyendo los migrantes y así es, o sea, van haciendo ponderaciones sintéticas de algo que llamamos los factores integrados o el conjunto de elementos integrados y ponderados. Habíamos puesto la suma, pero no es correcto, que pueden ser de diferentes signos, ¿sí? Pueden ser a favorables o no tan favorables, que considera simbólicamente importante el migrante. Y generalmente hay que ver esto en la relación de logros y posiciones que se van dando por parte del migrante. Entonces hay gente que llegó con poco conocimiento y empezó a tener más conocimiento laboral, de utilizar ciertas máquinas, de hacer procesos más complejos. Por eso también la cuestión de los capitales, el capital cultural juega un papel importante, pero también el capital social, porque en medida que va explorando y conviviendo y experimentando, y claro que sean buenas experiencias, pues va a tener mayor capital social. No es garantía, también puede haber bastantes conflictos. Y también están los otros capitales, ¿no? El capital simbólico, que empiezan a reconocer lo que es bueno trabajando en lo suyo. Entonces, por eso es importante. De los testimonios, dice uno de los testimonios que uno allá no puede ser rico, pero puede vivir mejor, estando consciente de que va a ser trabajador, no va a llegar a ser capitalista, dueño de los medios de producción grandísimos de Estados Unidos. Y entonces en lo explícito, pues que aquí no se puede ser rico, pero no puede vivir mejor tampoco. Construyendo paralelamente la génesis, los estados anímicos valorativos, que todos en conjunto están asociados de manera sintética, sumatoria de los sentidos simbólicos de la experiencia para generar un juicio de valor. Estos son parte de los criterios analíticos que nos ayudan a comprender de manera estructural las relaciones subjetivas y las estructuras mentales que se dan en ciertos procesos de la migración, pero le sirve al analista retomar estas experiencias subjetivas que han matizado precisamente por las diferencias culturales. Y en la imagen tenemos la acción del involucramiento, y eso es importante, que en medida que se involucre la acción, la práctica, la relación social, el conocimiento y el reconocimiento, no solamente de él, sino de también la gente con la que está interactuando, y en espacios en el centro y en los espacios de la periferia, lo logrado que hizo allá, y el involucramiento, la acción, la práctica, la relación social, el conocimiento o el reconocimiento que hay, van a estar estas, estos elementos interactuando en las formas de valoración que se van dando, ¿no? Por eso muchos migrantes también han optado ya por quedarse, se sienten ya mucho mejor, aún teniendo, por ejemplo, ciertas condiciones materiales. Por ejemplo, a mí me ha tocado conocer ciertos migrantes que ya tienen casa, y que tienen espacios, pero se quedaron a vivir allá porque se ganan mejor, se sienten mejor, son reconocidos, les ha gustado el trabajo y han reconocido la gente el trabajo. Y eso es importante, ¿no? El esquema de representaciones comparadas en la práctica significantes. Siempre en la respuesta está el contraste, antípoda sociocultural entre lo vivido y las condiciones precarias en la periferia,
y las diferentes posibilidades con ciertas mejoras de condiciones sociales, de vida que encontró en el centro. Es ese referir constante en general a las formas de vida del centro-periferia, en particular México con Estados Unidos, es, es en gran parte un punto nodal de la valorización de lo que les gusta, pero también es una valorización de la diferencia entre lo que no les gustó en el centro, ¿no? Y dentro de los testimonios está alguien que plantea que la primera vez que me fui por conocer a Estados Unidos estaba yo soltero y quería conocer allá, pues ahora sí que prácticamente no me platicaran cómo era, quería conocer. Duré 5 años allá, los primeros 5 años. La segunda razón por la que me fui, la segunda vez, fue por querer lograr hacer mi casa, tener mi casa para evitar pagos de rentas y cosas así. Entonces, en una tiene que ver con el trabajo para obtener dinero y esa es la cuestión de un migrante recurrente que fue fue 2 veces hasta el momento de la entrevista y por qué fue una vez que la primera vez tenía que ver más con el conocimiento por la curiosidad de saber cómo era allá y la segunda vez tenía que ver con la situación de una garantía de que quería vivir allá en una casa propia y por lo tanto necesitaba recursos para poderla construir. La antinomía es un recurso de comparación, ya lo hemos venido diciendo, generalmente constante, que hace el propio agente subjetivamente para interpretar y evaluar su condición, su estado, sus diferencias culturales, que parte de esa operación doxística, pero que puede ser analizada lingüística y simbólicamente a través de la doxa. Al desmontar el discurso en redes de significado, los encadenamientos, las extrapolaciones en 2 dimensiones culturales, diferentes valoraciones, para identificando las diferencias que percibe el sujeto, como ya se dio. También en su objetivación indicativa y referencial se puede contextualizar socialmente el discurso, en señalamientos de diferencia social de las condiciones y situaciones de cada lugar en el centro y la periferia. Y aquí este cuadro es muy interesante, ¿no? Porque plantea también cómo en un momento dado puede haber interés, por ejemplo, interés de conocer en cierto lugar y después pasa a ser desinterés, o puede ser desinterés en el lugar de la periferia y puede ser interés en el centro. Entonces, ¿cómo se va dando el interés y el desinterés en términos de relaciones antípodas? ¿Cómo se puede ir dando, no? Entonces, hay un interés por estar, perfecto. Cuando ellos ya sienten que ya saciaron ciertas necesidades, por ejemplo, económicas, pues sí que ya dijeron, no, pues ya tenemos para la casa, pues ya me puedo regresar a mi lugar. O les interesaba algo y después descubrieron otra cosa. Entonces puede ser un interés A y después puede ser otro interés B. Y dejas por ejemplo, la situación de tener empleo, a veces llega un momento en que ya, pues tienen empleo, qué bueno que tienen empleo, y entonces pues ya no es tanto eso, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues es que yo quiero conservar mi trabajo en el centro, bueno. Y viceversa, ¿no? Tu interés de hacer una casa o de casarte con Mariquita, pero si encuentras aquí a otra mexicana o a otra persona con la que convives, pues es probable que en el centro, pues ya el interés ya no sea en Mariquita de la periferia, puede ser ya otro sujeto, otro sujeto. Los intereses, por eso es importante ir viendo también cómo se va dando entre a veces las mismas cosas el interés o el desinterés. Y es interesante este esquema, también por lo mismo. La antinomía antípoda está enfocada para realizar operaciones de análisis sintético y semántico cultural de las representaciones de ego para poder decodificar e interpretar al intérprete de esa valoración de una manera más praxeológica, es decir, reconstruir la acción, la representación y el contexto, como sugiere Pierre Bourdieu. Entonces aquí, cuando hicimos la formulación esta de la síntesis de los factores integrados y ponderados,
Es cómo juntan las cosas que consideran importantes simbólicamente, cómo las ponderan, cómo las valoran y qué es lo importante, y son considerados por el migrante estos elementos con relación al logro y o la posibilidad de, de ir logrando ciertas cosas o de ir escalando ciertas, de alcanzar ciertas cosas, ¿no? Referido a las posiciones y a los capitales acumulados, específicos y diversos, y a los sentimientos favorables que pueden ser en el centro o en la periferia. El centro como forma de destino, la periferia como forma de origen. Y bueno, y a la vez un proceso interno donde el sujeto que ha subjetivado la vivencia, equiparado las situaciones, procesándolas, construyendo paralelamente la génesis de los estados anímicos valorativos, que en todo, en su conjunto, están asociados de manera sintética en la sumatoria de los sentidos simbólicos de la experiencia para generar un juicio de valor. Estos son parte de los criterios analíticos que nos ayuda a comprender de manera estructural las relaciones subjetivas y objetivas de estos procesos, no solamente las subjetivas, sino también cómo se va construyendo, cómo vas consolidando las posiciones, y cómo vas logrando obtener los recursos, cómo vas logrando. ¿Sí? A propósito, para estudios comparativos, la teoría de la dinámica de los sistemas mundiales como de fondo en el análisis de campos y trayectorias se construye y considero que es importante y lo más pertinente, y no la forma de transpolizar nada más lo antiguo y asociado a la periferia y lo nuevo asociado al centro. A eso me refiero, ¿no? A este tipo de esquemas que se da, por ejemplo, entre modernidad y tradición y este tipo de cosas no nos ayudan mucho. Hay que entenderlo, ¿no? Y que estas cosas no se dan a través de un fenómeno hipostasiado, sino se van dando con la concreción de la vivencia, con la concreción de la experiencia y del trato que van recibiendo ellos, ¿no? Este cuadro es muy interesante porque habla sobre la presencia física que puede ser en el centro y que a medida que aumenta la presencia física que es reconocido, que tiene, que ha venido interactuando y que lo han venido reconociendo en ese espacio social, etcétera, etcétera, pues se va diluyendo su presencia, claro, con el tiempo, del recuerdo, ¿no? Y ha habido casos que llega el olvido, y puede ser el olvido en la periferia, ¿no? Donde ya deja de estar el papá que se fue, por ejemplo, y ya tiene más presencia, es más reconocido la vitalidad de su presencia en algún lugar que en otro lugar de donde era originario, ¿no? Yo tengo tíos que se fueron muy tempranamente a Estados Unidos y pues ellos ya no están aquí, si vienen a las fiestas, vienen a los eventos de la familia, casamientos, cuando se muere la gente, pero están más físicamente en un lugar y han educado a sus hijos en Estados Unidos, eh, ha sido, han tenido condiciones de vida que ellos consideran posiblemente mejor para los hijos, para su familia, el estar allá que el estar aquí. Y entonces estas cosas de la presencia, el olvido, la ausencia, el recuerdo, juegan un papel importante, ¿no? Que se va reconstruyendo en los distintos espacios. Bueno, sobre las antinomías antípodas hemos visto cosas muy interesantes, también vale la pena mencionar, por ejemplo, vimos que los migrantes al principio, o algunos de ellos, al principio, pues iban por la situación de que pues, había crisis recurrentes aquí en los países periféricos, se van a trabajar allá, logran un trabajo y todo, y comen. Y en el acto cultural de comer, pues qué bueno que ya satisfagan de alguna manera. Pero en medida que venían practicando y conociendo y conviviendo con otras gentes, con otros compañeros migrantes, tanto nacionales como en algunos casos de los que voy a hablar, con los extranjeros, que empezaban a hacer convivencia, se dan cuenta de que y empiezan a diversificar, por ejemplo, la comida y a ponderar la comida cuando eran anteriormente nomás saciar ciertas necesidades y un tipo de comida, posteriormente no, empiezan a hacer
consumidores que degustan entre una comida, entre otro estilo de comida, entre un restaurante y otro restaurante, entre la comida oriental o la comida francesa. Y entonces, si bien no son gourmet en términos de las clases sociales, sí, sí pasan a otro nivel de los consumos, donde empiezan a diferenciar ciertos y tienen elementos de criterio para diferenciar los distintos formas de comida, y eso es muy importante. Entonces, en un momento dado habían llegado con una serie de necesidades, con un hambre pues de poder saciarla, y posteriormente no, ya pasa a ser un elemento más, más refinado, el degustar, ¿no? Ya tiene más que ver con la paladar y tiene que ver con otros códigos que van aprendiendo. No, no regla general, pero sí, sí nos dimos cuenta de algunos testimonios. Lo mismo en los actos de consumo. Ahora, también hay muchas cosas que saben que están en su tierra, saben que hay muchas cosas valorativas, o sea, en la forma de convivir, en las formas de ser, quizás no seamos tan complicados, quizá. Entonces, eso es importante, lo saben o lo han experimentado y lo van pensando. Bueno, pues todas esas cuestiones ya hay elementos y con este esquema de representaciones que es la antinomía antípoda, yo creo que se pueden ir haciendo ya análisis más minuciosos de las distintas historias, ¿no? Para no generalizar, de lo que van experimentando los migrantes en su experiencia cultural entre el centro y la periferia. Bueno, pues con esto esperamos contribuir con la antinomía antípoda en los análisis culturales que se dan en la sociedad. Sí, y no solamente de México y Estados Unidos, sino también puede ser con otros migrantes. Bueno, eso es todo y esperamos que sea de su utilidad. Gracias.